Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Olmedo, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre la inflación, por qué es importante la inflación, el análisis de la inflación para cualquier economía del mundo. Pues obviamente es un tema que vamos a tocar en este video. La inflación es un fenómeno económico sumamente importante, pero ¿por qué será importante la inflación? Para ti que me ves, la importancia que tiene la inflación es que la cantidad de dinero que tienes para gastar en un tiempo determinado, si hay un aumento en los precios, te das cuenta que ya no te alcanza para comprar lo mismo que antes. Y esto nos afecta a todos, amas de casa, profesores, inversionistas, empresarios y sobre todo los pobres, la gente que menos tiene. Para las microempresas, el incremento de los costos puede inducir a una compañía a aumentar los precios de los productos o servicios que ofrece, y este aumento de los precios puede causar que su demanda baje, obviamente las ventas, y estas ventas lo que va a ocasionar, o esta disminución de las ventas lo que va a ocasionar, por obvias razones, es una disminución en su flujo de efectivo, y esto puede generar la quiebra. Quédate hasta el final del video para que veas causas, consecuencias y costos de la inflación. Bienvenidos. Bueno, empecemos. ¿Qué es la inflación? La inflación la podemos definir como el aumento generalizado de los precios. La tasa de inflación se calcula mediante la variación porcentual del índice de precios al consumidor, el IPC, o el deflactor del PIB. Las dos fórmulas te da el mismo inflación. El índice de precio al consumidor requiere para su elaboración la selección de una muestra de bienes y servicios representativos de los distintos comportamientos de consumo de la población, así como la estructura de ponderaciones que define la importancia de cada uno de estos productos. Es decir, es un índice ponderado. Cada uno de los productos influye de manera distinta a este índice. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en México, es el encargado de medirla. Hace una encuesta de ingreso-gasto de las familias a nivel nacional para saber qué es lo que consumen las personas en México. ¿Cómo podemos medir la inflación? Para medir la inflación es necesario utilizar el índice de precios, que es un indicador del nivel general de precios en una economía. Debido a que más de 2/3 partes del gasto total de la economía corresponden al gasto que realizan los hogares, el índice utilizado en México y por la mayoría de los países es el índice de precios al consumidor. Para medir la inflación, cada mes el INEGI da seguimiento a 235,000 precios en 46 ciudades del país. La información se procesa tomando en cuenta qué tanto se gasta en ellos, para así saber cuál de los rubros tiene mayor importancia en el consumo de las familias y poder generar el índice de precios del consumidor que muestra cada mes. ¿Cuáles son los tipos de inflación? Hay una inflación estable entre el 2 y el 3%, moderada entre el 3 y el 10%, acelerada entre el 10 y el 50%, galopante entre el 50 al 100%, y la hiperinflación, con niveles de más del 100%. Aquí depende del autor, muchos cambian los niveles de inflación. La inflación es inherente al sistema, siempre va a haber inflación. Porque también en sistemas o en economías donde ha habido deflación, es decir, la caída de los precios, pues también es altamente perjudicial. Porque, ojo, veíamos en videos pasados sobre el establecimiento de los precios y veíamos la importancia de los mismos. Es decir, un aumento en los precios genera aumento en las ganancias. Y la ganancia es condición sine qua non para el funcionamiento adecuado del sistema económico, de un crecimiento económico. Claro está, siempre y cuando sea moderada, porque si hay una inflación que empieza a ser galopante o hiperinflación, hay que entender que en México, en el año de 1988, se tuvo una inflación del 179% en un solo año. Es decir, los precios crecieron casi el doble. Esto es una hiperinflación.
y lo que va a generar es mucha incertidumbre. Después se trató de estabilizar la inflación a través del Pacto de Solidaridad propuesto por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, con la crisis de México, la llamada error de diciembre, el llamado efecto tequila y la crisis del 94 en nuestro país, pues se tuvieron grandes problemas económicos. Al llegar en México después a una inflación en 1995 del 51% de la inflación. Pero como vemos en la gráfica, obviamente lo que vino después es una estabilidad en los niveles de inflación, y vemos en esa gráfica cómo a partir de 1996 la inflación en México empieza a descender. Toda la década del 2000 se tuvo una estabilidad macroeconómica derivado en gran parte por la estabilidad en los precios. A partir de esta década es donde empieza a surgir ciertos problemas de inflación. Pero continuemos. ¿Pero qué causa la inflación? La explicación monetarista, esta teoría encuentra como principal causa de la inflación en una economía la tasa de crecimiento del dinero. Según las palabras de Milton Friedman, y cito textual, la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. La proporción básica de este enfoque señala que un aumento de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria conducirá a una tasa igual de la inflación. Mientras que la explicación keynesiana es distinta y se deslinda de la versión monetarista. Si bien es cierto, los precios aumentan cuando hay una demanda agregada en un país, él dice, bueno, esto puede ser contrarrestado, si bien es cierto, si la oferta aumenta en el mismo nivel. Y eso tiene muchísimo sentido. Pero aquí el tema son los enfoques de cada uno. En pocas palabras, lo que dice Keynes es que si la oferta agregada aumenta en la misma proporción que la demanda agregada, pues obviamente no va a haber presión sobre los precios. Esto es una realidad. Pero para llegar a esos niveles, pues sí necesitamos cierta productividad por parte de los países. Y no todos los países tenemos la misma productividad. Es decir, si hay un aumento en la cantidad de demanda, los empresarios tendrán que reaccionar de manera casi inmediata para hacerle frente a esta demanda. En países de primer mundo tal vez esto pueda suceder, pero en países donde la productividad tiende a ser muy baja, pues obviamente la reacción es muy tardía. Y lo que va a hacer en el corto plazo es un aumento de precios. ¿Qué causa la inflación? Por un lado, es el exceso de dinero. Si el Banco Central o las autoridades monetarias crean más dinero de lo que el público demanda, el crecimiento de la oferta del dinero va a aumentar, lo que conlleva un aumento en el nivel de precios, por lo tanto un incremento en la inflación. Es decir, si la autoridad monetaria se ve tentada en producir más dinero para hacerle frente a los problemas de deuda a corto plazo, obviamente va a generar problemas inflacionarios, porque va a haber más dinero circulando en la economía y esto provoca un aumento en los precios. Por el otro lado, el déficit fiscal. Cuando el sector público gasta más dinero del que recibe, se dice que hay un déficit fiscal. Este déficit fiscal puede ser financiado por préstamos de la banca central, aumentando de esta forma la base monetaria, y por ende va a provocar un nivel de precios mayor, es decir, inflación. Hay que tener mucho cuidado con ello. Los determinantes a corto plazo: contracción de la oferta agregada. Cuando hay un decremento de la oferta agregada debido a un aumento en los costos asociados a los procesos productivos, es decir, un aumento en los precios de insumos como la gasolina, las empresas aumentan los precios para mantener sus márgenes de ganancia y obviamente esto va a provocar inflación.
Por el otro lado, incremento de la demanda agregada. La demanda agregada es el volumen de bienes y servicios requeridos o comprados en una economía en un periodo determinado. Este incremento en la demanda agregada, si es mayor a la oferta agregada, o que la producción de una economía puede ofertar, ya que esto va a provocar inflación, ya que hay mucho dinero y obviamente no hay tantos productos, entonces va a causar inflación. La tasa de interés es otro factor, es una herramienta fundamental que tiene la banca central de cualquier país para controlar el crecimiento de dinero, y por lo tanto la inflación es la tasa de interés, es el mecanismo. Este mecanismo funciona de la siguiente manera: una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada porque la gente que tiene dinero desincentiva la inversión y el consumo. De esta manera se limita la cantidad de dinero disponible, es decir, las personas que tienen dinero, con un aumento en la tasa de interés, lo que va a provocar es tentarlos a meter su dinero en la banca o en instrumentos financieros. Esto provoca la reducción de la base monetaria y esto hace que no haya consumo, y por el otro lado aumenta el ahorro. Lo contrario sucede cuando disminuye la tasa de interés. Ahora las personas se ven incentivadas en invertir y consumir, ya que tener dinero en los bancos no es la mejor opción, porque la cantidad disponible en la economía se ve disminuida. Esto hace que el nivel de precios disminuya. Otra circunstancia es el nivel de precios creíble o las expectativas que tiene el gobierno de cerrar la inflación anualmente. Y obviamente que las personas que también generan estas expectativas de cómo va a estar la inflación, pues le crean. Porque si no le creen al gobierno con las expectativas, lo que va a hacer los entes económicos es aumentar los precios a un margen mayor, y esto provocará, ¿no?, una inflación. Pero si por el contrario le creen al gobierno su expectativa a principios de año de cómo va a ser la inflación, entonces obviamente se irán por esa expectativa y la inflación terminará en eso. Pero ¿qué costos genera la inflación? Uno de los costos es la pérdida de la eficiencia económica. Es decir, los cambios de los precios emiten señales acerca de la escasez o de la disponibilidad de los bienes y servicios, ya que el sistema de precios brinda información valiosa a las personas para decir a las personas cómo utilizar sus recursos de la mejor manera posible, de tal manera que todos maximicen sus beneficios. Sin embargo, en un entorno de inflación inciertos, los precios de los distintos bienes y servicios que comienzan a cambiar con mayor frecuencia, porque va a resultar difícil tener o poder predecir cuál será su crecimiento, y por lo tanto las decisiones de consumo, producción e inversión no serán acertadas. El impacto adverso sobre la redistribución de la riqueza, y creo que esto es un gran problema. La inflación es considerada como uno de los impuestos más regresivos porque afecta directamente al grupo de la población con menos recursos en cualquier país. En general, tienden a mantener la mayor parte de sus ingresos en efectivo este tipo de personas. Por lo tanto, la inflación afecta a las personas más vulnerables de la economía y por lo tanto genera mayor pobreza. Es decir, aquí tengo un ejemplo. Imaginemos que una persona en el año 0 gana 100 pesos. Imaginemos que en esta economía ficticia que los productos cuestan 1 peso. Su poder de compra de esta persona es de 100 productos. Imaginemos para el año 1, esta persona sigue ganando los mismos 100 pesos, sin embargo los precios aumentaron a 2. Esto va a provocar que solamente pueda comprar 50 productos, es decir, perdió 50% de su poder adquisitivo. Su nivel de vida, entonces, podemos decir que cayó el 50%. En videos pasados afirmaba que el dinero no tiene un valor intrínseco como el oro y la plata, sino que obviamente dependía del poder de compra.
La fortaleza de una moneda depende de cuántos productos puedo comprar en una economía. Por lo tanto, entonces, si puedo comprar menos productos, entonces soy más pobre. Eso es una relación básica, aún a pesar de que sigo ganando los mismos 100 pesos. Ahora imaginemos el año 2. Cuando pasa el año 2, obviamente lo que van a hacer estas personas van a pedir un aumento en su salario para tratar de mantener el nivel de vida y seguir comprando los mismos productos que anteriormente podía comprar. Entonces, imaginemos que en el año 2 ya le dieron un aumento de 150. Sin embargo, imaginemos que ahora los precios aumentan a 3.5, derivado de un aumento también de los costos de producción por los aumentos en los salarios. Entonces, ¿cuántos productos puede comprar? Pues solamente puede comprar 42 productos. Es decir, perdió el 16% del poder adquisitivo, es decir, del nivel de vida. Para el año 3 imaginemos que ganó 200 pesos, pero subieron el nivel de precios a 5, entonces yo puedo comprar solamente 40 productos. Entonces, otra vez, ¿no? Cayó 4.76 el poder adquisitivo, y entonces vean cómo cada vez puedo comprar menos productos por la inflación, aunque yo estoy ganando más. Entonces, no importa cuánto gane, sino cuántos productos puedo comprar. Y entonces, pues como vemos en este ejercicio, cada vez podemos comprar menos productos. Y entonces lo que va a pasar es que cada vez soy más pobre. No importa cuánto gano, sino cuántos productos puedo comprar. Y en este ejemplo vemos claramente, un ejemplo básico, ¿no? Que obviamente vía inflación yo compro cada vez menos productos. Por lo tanto, entonces soy más pobre. Es fundamental entonces para cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro, que sea prioridad la inflación, porque la inflación nos afecta a todos. Y más aún con los gobiernos que se dicen ser o que ven por los más vulnerables de la economía, pues obviamente la manera mejor para ver a los más vulnerables es mantener los precios estables. Pero ojo, sin la fijación de precios. Ese es el punto. Porque la libertad que tiene el mercado para fijar los precios, pues es fundamental. El gobierno o las autoridades monetarias deben de ayudar a controlar la inflación, pero jamás mediante el control de precios, porque vemos entonces lo que pasó en países como en Venezuela. La afectación real ha sido por el control de precios. La escasez de productos que hay en aquel país es porque en algún momento se les ocurrió el control de los precios. Y los precios se rigen bajo la ley de la oferta y la demanda y los mecanismos de inflación, como veíamos en videos pasados. Controlar la inflación, porque la estabilidad macroeconómica se lo debemos en gran parte al control de precios, a la estabilidad de precios. Gran parte de la estabilidad macro que se vivió en toda la década del 2000 en México se lo debemos a los niveles de inflación bajos, como pudimos ver en la gráfica anterior. Pero sigamos con las consecuencias negativas de la inflación. Obviamente, la disminución del poder adquisitivo. La inflación reduce el valor real del dinero, es decir, disminuye la cantidad de bienes y servicios con los cuales podemos adquirir. Si los individuos queremos mantener el mismo nivel de vida, el ahorro se va a ver desincentivado, porque si quiero mantener mi mismo nivel de vida, pues voy a tener que reducir mi ahorro, porque quiero mantener mis niveles de consumo normales, en el entendido que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Es decir, las personas cuando obtienen un salario pueden hacer dos cosas: uno es comprar y otro es ahorrar.
esos dos, aunque Keynes decía que todo ahorro a largo plazo se convierte en consumo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que básicamente la gente ahorra para comprarse un producto después, ¿no?, más caro. Es decir, la gente ahorra para comprarse un auto después, o la gente ahorra para comprarse una casa posteriormente. O sea, este ahorro a largo plazo se va a convertir en consumo. Para los más pobres o para la gente más desfavorable que no tienen un ahorro, pues obviamente estas personas sí van a disminuir su consumo. ¿Por qué? Pues porque básicamente esta incertidumbre con respecto a la inflación genera que los agentes económicos prefieran gastar su dinero de inmediato, ya que si los precios continúan aumentando, podrán comprar cada vez menos productos. Por lo tanto, entonces lo que van a hacer es comprarlo hoy mismo para garantizar el precio. Y obviamente lo que se va a generar con ello es un aumento en el consumo y otra vez un aumento en la demanda agregada, y obviamente va a provocar un aumento en la inflación. En este ejemplo es lo que vemos como una espiral inflacionaria. Esta espiral inflacionaria en donde los salarios aumentan y obviamente van a aumentar los precios, pues esto es lo que pasó en los años 80, que veíamos en las gráficas anteriores en México. Hasta que llega Salinas de Gortari con su pacto de solidaridad y por un lado le dice a los empresarios, a ver, espérense, ¿no? Ya no suban los precios, yo les garantizo que los obreros ya no van a pedir más aumento, ¿no? Y entonces por el otro lado fue con los obreros, con todos, con los obreros, ¿no? Y con todas estas gremios, ¿no? La CTM, con todos estos gremios sindicales, y decirles, bueno, ¿no?, de alguna manera ustedes, ¿no?, ya no pidan más aumento, no presionen los aumentos de salario, y entonces, pues por un lado yo controlo, ¿no?, que estas personas no presionen con los salarios, y por el otro lado no presiono con los precios, y entonces controlo de alguna manera, ¿no?, la inflación, que se convierte en una espiral inflacionaria hasta, ¿no?, que llega un punto en donde, bueno, se tiene que hacer algo. En México se hizo con el pacto de solidaridad y obviamente con eso pues se trató de calmar la inflación, ¿no? Es por eso que a veces las personas no entienden, ¿no?, cuando se ríen de que, bueno, en los últimos años en México ha aumentado el salario mínimo un poco más, ¿no? Pero anteriormente, cuando había aumentos del 2 o el 3%, el 4% en los salarios mínimos, pues a veces las personas decían, bueno, pues es que es una burla, ¿no? Pero de alguna manera aumentaban en esos niveles porque, bueno, pues decían, la inflación fue del 2 o el 3%, entonces para mantener el mismo nivel de vida, pues obviamente igualo, ¿no?, la inflación con ese mismo salario. Entonces, pues de alguna manera sigo manteniendo un nivel de vida. Si por el otro lado dijeran los empresarios, si por el otro lado dijeran las personas, bueno, quiero un aumento del 50%, pues seguramente los aumentos en la inflación se irían en la misma proporción, y entonces pues esto provocaría lo que veíamos con el ejercicio pasado. Entonces, no estoy diciendo de alguna manera que el control de los salarios sea de esa manera, sino creo yo firmemente que el establecimiento de los salarios tiene que ver en relación a la productividad de los países, y entonces pues en ese sentido preguntémonos el nivel del salario en este país, porque es como está, ¿no? Pues preguntémonos en qué niveles tenemos de productividad. Entonces, sigamos con esto, pues hay una disminución del ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, y entonces pues las personas van a querer mejor consumir, ¿no? Los ciudadanos van a preferir comprar los bienes y servicios hoy para tenerlos y asegurar los precios. Consideraciones finales. Es importante el control de la inflación. Cualquier gobierno que mantenga un control de la inflación mantendrá finanzas sanas, mantendrá estabilidad económica, y obviamente los individuos pueden planear, ¿no?, y pueden tener expectativas futuras de crecimiento. Me parece entonces que el análisis de la inflación es fundamental para cualquier país.
Hay grandes discusiones sobre teóricos en donde hablan sobre que el desarrollo económico lo podemos obtener sin antes, ¿no?, tener crecimiento económico. Es una condición muy... es una hipótesis que realmente se ha venido escuchando en los últimos años. Sin embargo, yo creo firmemente que llegar al desarrollo económico tendríamos que necesariamente llegar a un crecimiento. Así lo ha demostrado diferentes países en diferentes partes del mundo. Y ¿cómo llegamos a un crecimiento económico? Tendríamos que ver diferentes variables. Pero una de estas variables necesariamente tendría que ser la estabilidad de precios. Por eso, cualquier país que se jacte de poder tener un crecimiento económico, necesariamente tendría que empezar con la estabilidad de precios. Los precios son fundamentales para el análisis macroeconómico y microeconómico, para el análisis de las empresas y del consumidor, puesto que, como vimos, la inflación causa pobreza a los países. Países pobres con altos niveles de inflación terminan siendo paupérrimos. Por lo tanto, entonces, la inflación es fundamental. Este gobierno y cualquier gobierno debe de tener dentro de sus políticas económicas el control de la inflación. Bueno, hasta aquí entonces la inflación. Espero la información te sea de utilidad. Hay muchísimo más que decir de eso. El tema de la inflación es fundamental. Muchísimos autores han dedicado obras completas a ver la estabilidad de precios. Por lo tanto, bueno, pues esto es solamente una introducción y un pequeño bosquejo de lo que es la inflación. Sin embargo, espero que la información te sea de utilidad. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Y como siempre, no olvides que primero lo viste con Olmedo. Hasta luego.